Muy buenos días. Siéntanse todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Es una alegría congregarnos para meditar en su palabra y recibir de él aliento. Pero antes de hacerlo, vamos a invitarlos para que retomemos una práctica que hemos traído, y es que antes de escuchar el mensaje del Señor, hagamos una oración por todos los enfermos. Los invitamos a que allí donde estemos inclinemos el rostro y oremos al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos venir acá y congregarnos en tu santo nombre, Señor. Te pedimos que aquellas personas que por razón de enfermedad o alguna otra circunstancia no lo pueden hacer, en donde se encuentren, Señor, reciban tu paz, Señor, tu consuelo, tu mano sanadora, Padre, y la unción de tu Santo Espíritu. Te encomendamos muy especialmente, Padre, a nuestra hermana Amparo, a nuestra hermana Lourdes, Señor, a nuestro hermano Jorgin, Padre, y todas las demás personas que tú conoces y con su respectiva necesidad, Señor. Desde ya te damos gracias por tu respuesta, Padre, porque lo pedimos y agradecemos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En alguna oportunidad, un predicador se fue a bañar los dientes y tomó en sus manos la crema y quizá con aquella curiosidad que algunos sentimos, volteó el empaque y se puso a leer la letra menuda, aquella que a veces poco miramos. Y le llamó la atención un par de palabras que encontramos generalmente en los productos, ¿no? Dice ingredientes activos, como que nos llama la atención sobre lo que está allí y que funciona. Y encontró un poco de palabras estrambóticas, largas, términos químicos, números que le insinuaban que eso era lo que le iba a hacer efectivo el aseo de sus dientes. Este predicador se puso a pensar cuáles serán los ingredientes activos que garantizan una vida cristiana exitosa. Y después de meditar, llegó a la siguiente conclusión. Dijo: cuando una persona llega a los pies del Señor, se entrega, dos son los ingredientes activos que le mantienen garantía sobre su vida cristiana. El primero se llama arrepentimiento y el segundo se llama perdón. Entonces, en esta mañana vamos a tener una breve meditación. Realmente no es un sermón como tal. Vamos a meditar sobre estas dos palabras. Vamos a analizar qué implicación tienen para nuestras vidas y por sobre todo qué implicación tienen para la ceremonia que vamos a tener en horas de la tarde, dentro de poco tiempo. Hablemos primero del arrepentimiento. El arrepentimiento es el tema central del Antiguo Testamento. Prácticamente todos los profetas giraron alrededor de esa palabra, de ese llamado. Cuando apareció Juan el Bautista, ese era su mensaje, llamado al arrepentimiento. Y cuando el Señor Jesús inició su ministerio, dijo una frase muy interesante. Dijo: arrepentíos, ¿porque qué? Porque el reino de Dios está cerca. En ese momento el reino de Dios era Él en persona, pero para nosotros hoy en día es la expectativa que tenemos de un cada vez más cercano regreso del Señor. Y el arrepentimiento tiene dos connotaciones. La primera es que nos invita a que al revisarnos sintamos dolor genuino por las faltas que hemos cometido con el Señor. Pero de la mano de ese dolor sintamos también el deseo de cambio. O sea que arrepentimiento va atado del sentido de cambio. ¿Cambio para qué? Para salir de un estilo de vida del cual el Señor nos quiere rescatar y avanzar hacia una preparación para el reino de los cielos. Pero estas bondades del arrepentimiento no solo se reflejan en la vida espiritual. Yo creo que en la vida conyugal, cuando ha habido dificultades entre las parejas y viene el arrepentimiento y la persona lo reconoce,
ante la otra, la presión se baja, las tensiones se disminuyen, la armonía se restablece, y eso mismo lo vivimos a nivel de familia, a nivel de trabajo, en todos los ámbitos. El arrepentimiento es algo que necesitamos día a día. Pero el arrepentimiento tiene un pequeño enemigo. Y este enemigo ha surgido últimamente a través de un mensaje que gira alrededor de una palabra que es la palabra aceptación. Se nos ha vendido la idea de que Jesús nos acepta tal como somos. Y eso como que emociona un poquito a nivel de masas porque hace sentir casi que subliminalmente que como Jesús me acepta tal como soy, yo como que no necesito arrepentirme. Porque el arrepentimiento es innecesario. Jesús me entiende, Jesús me comprende, es una gran persona, pleno de amor, y me acepta como soy. Entonces como que el arrepentimiento pasa a un segundo plano y hace que no sintamos necesidad ni de reconocer faltas, ni de admitirlas, y mucho menos de desear cambio con esas situaciones. Entonces, ¿será que el Señor nos acepta como somos o no nos acepta como somos? Porque eso lo hemos oído muchas veces. Antes de analizarlo, vamos a ilustrar un ejemplo. Pensemos que somos los dueños de una empresa. Hacemos un proceso de selección, llega un candidato al que hemos escogido para un cargo nuevo, y cuando ya tenemos definido que él sea aceptado, este señor antes de firmar contrato nos dice, bueno, si usted decide contratarme, tiene que aceptarme como soy. Ustedes como jefes futuros de esa persona, ¿qué pensarían? Aquí como que hay gato encerrado, ¿no? Como que usted tiene que aceptarme como soy. Entonces, ¿será que tiene algunas cosas ocultas, algunas falencias que no sabemos? Pues, si nosotros conocemos a plenitud la persona, y la persona con sinceridad dice, jefe, gracias por escogerme, yo creo que puedo desempeñarme, pero hay algunas cosas en las cuales debo mejorar, quizá usted deba capacitarme en otras, ayudarme a desarrollar algunas habilidades y así podremos marchar bien. Entonces, ¿qué pasa con el Señor? ¿Nos acepta o no nos acepta como somos? Hay otra palabra, y es que el Señor nos recibe como somos, pero una vez que nos recibe, ya no nos acepta que continuemos en el estado en que nos recibió, sino que empieza un proceso de cambio, empieza ese nuevo nacimiento, empieza la entrada en una nueva vida, y las cosas que antes venían mal tienen que empezar a cambiar. Esa es la diferencia entre aceptación y que el Señor nos reciba. ¿Cómo lo podemos entender claramente? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo, no? Aquel hijo que se fue, pidió la herencia, se gastó todo el dinero, dilapidó sus asuntos, hasta que llegó al extremo de tener que cuidar cerdos y comer de lo que le daban a esos cerdos. Recordemos que él finalmente decide volver a casa de su padre. ¿Cómo regresó a la casa, no? Sucio. Nos imaginamos una persona que venga a vivir entre cerdos y comer con ellos, ¿cómo vendría? Maloliente, lleno de pajas, quizá embarrado, con la ropa vuelta a harapos, y el padre lo recibe nuevamente en casa. Pregunta, ¿el padre de este hijo pródigo lo aceptó? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? ¿Están pensando en silencio? ¿Qué creen? ¿El padre lo aceptó o no? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Seguro? No. El padre no lo aceptó. El padre lo recibió como venía, sucio, harapiento, maloliente, lleno de lodo y paja. Pero una vez que lo recibió, no aceptó que continuara en esa condición. Recordemos que le dijo a sus criados, pronto, prepárenle un baño, ropas nuevas, calzado, el anillo. Y antes que el hijo empezara siquiera a decirle, uy, papá, qué pena con usted. No, mi hijo, ya le tenía, ¿qué? Un banquete. O sea que el padre lo recibió como estaba, pero no lo aceptó que continuara en esa situación. Porque si no hubiera dicho, mi hijo, ay, volvió, chévere, sí, yo lo amo mucho, mi hijo. Siga, ve a ver en la cocina qué hay, y siquiera acuéstese, allá todavía está su cama, no importa que venga sucio. No,
El Padre no le dijo eso. El Padre lo recibió en su condición, pero inmediatamente generó ¿qué? Un proceso de cambio. Y ese es el peligro de ese mensaje cuando nos dicen Jesús nos acepta como somos. No, hermanos, Jesús nos recibe como somos, pero no acepta que continuemos en esa condición. Porque muchos mensajes de hoy en día están haciendo una vida cristiana demasiado liviana, que el Señor nos permite continuar de esa manera. Bien, cuando nos presentamos ante el Señor con todos nuestros problemas, defectos, falencias, debilidades, el Padre por misericordia nos recibe. Pero el Padre por misericordia inmediatamente inicia ese proceso de cambio. Y aquí hay otra advertencia, porque el enemigo también ha hecho correr otra voz. A muchas personas que quizá empiecen a interesarse por el cristianismo les dice, pero usted ¿cómo se va a presentar así ante el Señor? Sucio, con esa vida, con todo lo que ha hecho, con tanto pecado. No, usted primero púlase, mejore un poquito y luego sí preséntese ante el Señor. Eso no funciona, porque el único que nos puede pulir, nos puede mejorar y nos puede dar las herramientas de cambio es el Señor. El padre del hijo pródigo no le mandó un criado cuando lo vio de lejos. Dijo, uy, ¿ese es mi hijo el que viene allá? No, que ni se acerque aquí porque tengo alfombra nueva. Estoy estrenando, tengo tendidos nuevos. No, mándenle decir que se bañe allá en el río. Cuando esté más o menos, llévenle ropa y que se perfume un poquito y ahí sí venga a ver qué le damos de comer. No, el padre no hizo eso. El padre lo recibió con amor desde la distancia y así hace el Señor con nosotros. El Señor quiere que nos volvamos a Él. Pero el arrepentimiento tiene dos pequeñas condiciones. La primera se llama reconocer, admitir que nos hemos equivocado. Generalmente esta condición bloquea la segunda esta condición y la segunda bloquean el arrepentimiento y la segunda es culpar a los demás. ¿Por qué llegó tarde al trabajo? Hubo un trancón, Metrolínea se demoró. ¿Qué aguacero tan tenaz? Y siempre tenemos una disculpa, pero si tenemos la entereza y el carácter de reconocer, sí, me levanté tarde, tengo algún problema o estoy durmiendo mal, lo que sea. Una vez que hemos reconocido, viene el arrepentimiento y viene el cambio, pero si nos volvemos expertos en disculpas, jamás aceptaremos y jamás podremos hacer uso de esta herramienta que el Señor nos dice. Ahora, ¿por qué es tan clave el arrepentimiento? Abramos por favor las Sagradas Escrituras en nuestra cita bíblica. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Vamos a detenernos allí para entender la trascendencia de este mensaje. Hechos 2, 38. Voy leyendo para ustedes. Dice el Señor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y que recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, hace 2 semanas estábamos acá en una gran fiesta espiritual viendo un hermoso grupo de personas que siguieron exactamente esto. Se arrepintieron, se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo e iniciaron su recepción del don del Espíritu Santo. O sea que el arrepentimiento viene con premio, viene con el don y los frutos del Espíritu Santo. Pero hay algo en el fondo de nosotros que hace que la autosuficiencia y el orgullo hagan que como que no necesitamos del arrepentimiento, ¿no es cierto? Nos sintamos como buenas personas. Y hemos escuchado una frase de muchas predicaciones o cuando invitamos a alguien a una campaña, a algún vecino, nos dice, pero vea, yo no robo, yo no mato, no estoy extorsionando, no hago actos terroristas, no estoy contratando con el Estado dentro de ese grupo de corruptos. Yo no tengo nada de eso, o sea que yo soy como una buena persona. Bueno, ese es un engaño sutil que hace que nosotros tendamos a sentirnos bien porque nos comparamos con otros, a generar justicia propia porque como el fariseo y el publicano, ¿no? Uy, Señor, gracias a Dios yo no